Ya era domingo y no despuntaba aún el alba cuando el sonoliento tabolajeiro inicia su marcha hacia la puerta norte con su hucha lustrosa y bien pintada. Caía lluvia menuda que le calaba los borceguíes. Se percata que había olvidado una de las 3 alcatifas bordadas, pero no había tiempo para regresar a por ella. Hoy se tendría que apañar con las otras, confiando que el vicario, al ser día de mayor negocio y mayor algarabía, no se percatase. El tiempo apremiaba y no podía llegar tarde. El cambista al que servía había obtenido de la puja el mejor puesto en Santa Catalina. Afanó pues el paso para llegar a las tablas al tiempo que era tañida la prima. Si llegaba tarde podía perder su puesto o le sería arrebatado por otro cambista que hubiera entrado al repartimiento y estuviera allí antes con su hucha. Si volvía a tocarle el renque, el cambista al que servía se lo achacaría como una pérdida y se lo descontaría de su salario. Mientras mentalmente deducía esta torpe sucesión de hipótesis, casi sin darse cuenta, traspasó las piedras de la corticela y, avistando aún libre Santa Catalina, ocupó su puesto y aquietó sus devaneos. La actividad del negocio de cambio y préstamo de dinero con interés se estableció en Galicia desde tiempos muy tempranos, siendo el Camino de Santiago el motor principal del negocio bancario y Compostela su centro indiscutible en los siglos XI al XV. El cambio de dinero y el préstamo con interés ya lo conocían los antiguos mesopotámicos, pero era en los templos donde se custodiaba el tesoro de cada civilización. El templo fue, por tanto, utilizado como reserva y depósito, es decir, como banco, bajo la protección de la divinidad local, a la vez que por el poder político. Esta actividad prosaica de la morada del dios como depósito y mercado de riquezas y negocios estuvo presente en toda la antigüedad, desde Oriente Medio hasta Europa occidental. Luego, las siguientes diferenciaciones dieron lugar a iglesias, palacios, lonjas de comercio, fortalezas, etc. Sin embargo, la riqueza, los excedentes agrícolas y más tarde los metales preciosos y la moneda, que fueron la base de los intercambios que posibilitaban todo lo demás, no tuvieron su propia arquitectura hasta muy tardíamente en el devenir de los siglos. En periodos más avanzados, los templos griegos guardaban el tesoro de la polis y en el ágora las estoas sirvieron de asentamiento de los banqueros griegos. Ni siquiera Roma, con toda su enorme variedad de tipos edificatorios de uso civil, desarrolló nada equivalente a una arquitectura bancaria, pues desde tiempos de la República el templo de Saturno en el Foro Romano era el guardián del tesoro y los pórticos de basílicas y las tabernae o locales comerciales alquilados al Estado eran usadas tanto para comercios de géneros como para bancos, eso sí, fuertemente resguardados por rejas y cobres de hierro para que los argentari hicieran sus negocios de préstamo. Por tanto, y aunque parezca extraño, todavía no se había desarrollado desde las ciudades antiguas hasta el siglo XVIII un edificio específico para salvaguardar estas riquezas. El negocio de cambio de moneda y banca existe en Galicia desde la Alta Edad Media
iniciándose en Compostela con los primeros banqueros que se integraban en el gremio de la Hermandad de Caballeros de la ciudad. Compostela era en el siglo XIII el más importante centro mercantil y financiero del noroeste y norte peninsular, al que afluían peregrinos de todas las naciones cristianas, cada uno con su moneda, que al llegar a la ciudad deberían obligatoriamente ser cambiadas en dicho gremio, muy reglamentado, por cierto, y tan poderoso que tuvo rango casi aristocrático. Los cambiadores de Compostela fueron los pioneros en formar una corporación reglamentada en el negocio de la banca en la España medieval, comparables a los banqueros de Europa en el mismo periodo histórico e incluso anteriores a los de Italia. Una antiquísima leyenda remontaba el gremio o hermandad de cambiadores al siglo IX por concesión de Alfonso II, quien, tras el anuncio del lugar en donde se encontraban los restos del apóstol y para atender a la afluencia de peregrinos a la ciudad, mandaría formar una cofradía de 12 caballeros de la nobleza compostelana para que vigilasen los cambios de dinero foráneo. Esta precocidad legendaria, basada en una leyenda interesada, fue alimentada por los cambiadores en su deseo de vincular sus orígenes a la realeza o al ideal caballeresco. Incluso en el siglo XVII todavía existía, al parecer, un libro de la Hermandad de Cambiadores que justificaba dicho origen prestigioso y caballeresco, pero todo apunta a una invención tardía sobre este remoto ancestro aristocrático. Lo que sí está comprobado es que en el siglo XII ya funcionaba la hermandad plenamente como una institución con autonomía que tenía la exclusiva en el negocio del cambio de moneda y actuaba como verdadera agrupación de banqueros oficiales o públicos de la ciudad. Desde muy temprano se dotaron de autonomía jurídica y redactaron unos estatutos muy rigurosos y exactos para la actividad, con los deberes y derechos de sus miembros. Y pronto su poder económico indujo a la oligarquía santiaguesa a formar parte del gremio, caso insólito en la Europa de la Edad Media, ganando poder económico e influencia ante el cabildo y los arzobispos hasta el punto de convertirse en un auténtico lobby. En cuanto a su organización interna, era muy estricta. Existían 4 vicarios designados por el gremio cada año que se reunían en el vecino monasterio de San Martiño Pinario, por entonces un edificio mucho más modesto que el actual y muy cercano a la Puerta de las Cambias o del Paraíso. Por encima de los vicarios estaba el cambiador mayor, que era el más antiguo y encargado de guardar el archivo y el cofre de la hermandad. Además, tenían obligaciones religiosas en las ceremonias de la catedral y sociales, como socorrer a la ciudad y a los peregrinos pobres o enfermos. Dicho lo anterior, conozcamos ahora cuáles y cómo eran los establecimientos y arquitecturas donde este poderoso grupo de cambistas y banqueros compostelanos tenían sus despachos. En primer lugar estaba el espacio urbano, férreamente acotado por el gremio para impedir cambiadores ilegales. Este espacio estaba justo delante de la portada norte de la catedral o Puerta del Paraíso. En ella terminaba el camino francés que entraba en la ciudad por la Porta do Camino
y descendían hacia la catedral, bajando por la actual rúa de la Zabachería hasta llegar al atrio citado. El territorio destinado para el negocio de cambio y banca estaba acordado con otro importante gremio santiagués, el de los plateros o ourifices, que se situaban ante la portada sur del templo, y la línea divisoria entre los dos gremios la marcaba la Puerta Santa en la cabecera de la iglesia, en la actual Quintana de Mortos. Cambiadores y ourifices o plateros eran los dos gremios más acaudalados e influyentes de la ciudad. Dicha situación de los cambiadores ante la Puerta Norte hizo que durante varios siglos se denominase también Puerta de las Cambias. Este espacio urbano en la Edad Media era bastante exiguo, ya que el monasterio de San Martiño Pinario quedaba a tiro de piedra de la Portada del Paraíso, por lo que los cambiadores montaban sus tiendas ordenadamente con sus bancos, sus mesas, balanzas, fieles o libros de cuentas, y para ello formaban en filas paralelas. En dichas estructuras situaban los titulares de la tabua a sus empleados, los tabolajeiros, a los que aludía yo en el texto narrado al inicio de esta exposición. En segundo término, nos interesan las estructuras o arquitecturas donde estos banqueros compostelanos llevaban a cabo su tabua de negocio y su visibilidad en la trama urbana medieval. En el negocio bancario fue siempre una preocupación fundamental lograr una visibilidad de los establecimientos que los destacase del entorno. Por eso, otro aspecto esencial era la imagen. Se cuidaba mucho la vestimenta de los empleados de las tabuas, que debían llevar calzas con telas de colores y borceguíes. Una curiosa ilustración del ropaje de lujo de un cambiador aparece en una lauda sepulcral que hoy puede verse en el lado del Evangelio, en la capilla del Salvador de la Catedral de Santiago, que data del siglo XV. En ella se representa al honrado Francisco Treviño, regidor de la ciudad, pero perteneciente igualmente a la Hermandad de Cambiadores. Esta tumba de una autoridad civil que no eclesiástica es excepcional en una ciudad levítica como Compostela, sobre todo en plena Edad Media. Por tanto, la importancia social, política y económica de este regidor debía ser muy considerable, máxime cuando se le permite enterrarse en la capilla del Salvador o del Rey de Francia, la más antigua de la catedral y una de las más prestigiosas. Este Francisco Treviño aparece en esta lauda vestido con un curioso tocado tronco cónico que pudiera ser un yelmo, una gran túnica de mangas acuchilladas, un gran collar del que pende una insignia de su cargo y con las manos asiendo la empuñadura de una gran espada sobre el pecho, subrayando así el carácter caballeresco de su estatus, pues igualmente aparece la espada como símbolo de caballería y de realeza en las tumbas medievales, además de un gran rosario que cuelga de su muñeca. Por tanto, porta todos los atributos de la hermandad, tanto guerreros como sociales y religiosos. La arquitectura del establecimiento bancario, que era la propia tabua, también debía destacarse por su apariencia distinguida
y su decoración. Asentaban sus tiendas banco muy pintadas y aderezadas para presentar un aspecto elegante y llamativo que trasladase la imagen de riqueza, solvencia y seriedad del cambista. De este modo eran percibidas rápidamente por los clientes. Estas cambias eran muy numerosas, hasta 160 cambiadores en activo en la ciudad, una cantidad inusitada en la Europa del siglo XII. Respecto al tipo de estructuras, las tabuas eran probablemente arquitecturas efímeras, de madera abiertas al exterior por un frente, con la tabla que hacía de mostrador a la vista del público y detrás los cofres y huchas igualmente pintados y adornados con guarniciones. Sabemos que estaban pintadas de colores llamativos y de apariencia elegante, que probablemente eran cerradas por la noche con un frente de madera levadizo, y las huchas se llevaban, lógicamente, a la sede de la hermandad o a sus casas. Además, deberían ser, evidentemente, estructuras desarmables y portátiles para poder cambiar de ubicación. Según las ordenanzas, no se podía poner tabua fuera del espacio citado frente a la puerta del paraíso, y la posición de cada una era fija. Tampoco podían establecerse fuera del recinto urbano acordado con los plateros o ourifices, ni en las casas particulares. Esto comportaba que hubiera cambias mejor situadas que otras, por lo que se rotaban cada día para tener la misma oportunidad de atraer a la clientela lo más cerca posible de la portada del templo. En el centro de las filas de cambias había un lugar llamado renque, donde se realizaba el cambio de lugar por turno. Otra disposición llamativa era el idioma. No se permitían en el lugar de trabajo más lenguas que el gallego y el castellano. Las monedas debían entregarse a la vista y en mano, y los cambistas no podían portar armas de ninguna clase, bajo severas penas de multas e incluso de expulsión del gremio. En Compostela todavía existe hoy la Rúa da Moeda Bella, que corre paralela al muro oriental del monasterio de San Martino, muy cerca del lugar donde en tiempos de Selmírez estaba la ceca santiaguesa. La actual Rúa da Conga llevaba en el siglo XIII un nombre parecido, Moneta Grandi, en donde se ubicaba otra de las cecas santiaguesas. Bien, no debemos concluir esta aproximación histórica de los comienzos del negocio bancario en Santiago sin referirnos a los judíos que rápidamente se establecieron en Compostela al calor del sepulcro del apóstol y, como ya apunté en mi primer libro, llegaron a Galicia en tiempos remotos, cuando el noroeste peninsular era un floreciente territorio minero y ganadero, y mantuvieron una red mercantil entre Oriente y Occidente. Y todo esto tuvo lugar 1000 años antes de la era cristiana. Las juderías fueron muy importantes en Galicia, siendo los lugares de mayor densidad poblacional judaica el interior de Ourense, Ribadavia y las ciudades costeras como Noia, Betanzos y otros puertos pesqueros y de cabotaje. En Compostela fue, quizá junto con Ourense y Ribadavia, donde se hizo más patente la huella judía. Por ello, no parece casualidad que la judería compostelana
que se dedicaba al préstamo, además de al comercio y otras actividades económicas, estuviera cercana al paraíso de la catedral. La actual azabachería y la plaza del campo de San Benito albergaban esas comunidades de mercaderes y banqueros. También la Rúa da Troya, término posiblemente topónimo, derivado de la Torá, el texto que contiene la ley judía. Igualmente se incluían en este barrio financiero la Rúa do Camiño, ambas algalias, la de arriba y la de abaixo, unidas por la actual Rúa dos Truques, topónimo muy elocuente relativo a los cambios de materiales o dinero, o el callejón de Jerusalén de los armenios, que tuvieron un hospital propio en dicha rúa. Algún autor sostiene la posible relación de la judería de Santiago, localizada por lo tanto en el triángulo entre Azabachería, San Miguel dos Agros y Praza do Campo, con el establecimiento ya en el primer tercio del siglo XIX de familias de comerciantes banqueros como los Simeón o los Pérez Sáez, que poseían desde antiguo casas de comercio y banca en dicha céntrica plaza. La importantísima actividad bancaria y monetaria de Compostela en los años de la época de Semíriz pervivió en el tiempo al menos hasta el siglo XVI, aunque su edad de oro coincidió con la máxima actividad del Camino, que podríamos situar entre los siglos XI y XV. Con el paso del tiempo, esta cofradía medieval se hizo tan influyente que habían pasado a ostentar también cierto poder político en el concello por medio de sus vicarios, como en el caso del ya mencionado Francisco Treviño, regidor de la ciudad, haciéndose de esta forma representantes genuinos de los vecinos, y defendieron y se opusieron a acuerdos que perjudicaban a la población en beneficio de las oligarquías religiosas o de la nobleza. Pero tras la gran época gallega de los banqueros de los siglos medievales, si bien no desaparecieron los cambiadores, sí comenzó su declive paulatino a medida que los centros de poder y las cortes cristianas se iban alejando hacia Castilla y el sur de la península. Durante el Renacimiento persistió el gremio en Compostela, pero desaparecerá con la unificación de los reyes católicos como ente autónomo. Después de los siglos XV y XVI, Santiago era una ciudad mediana fuertemente ruralizada que ya no podía competir en importancia económica con las de Castilla, sedes de la corona como Segovia, Toledo, el Levante español y Andalucía. El desplazamiento de la actividad económica e industrial hacia el este y el sur de la península hizo que se estancasen los padrones de población, pero unas cifras aproximadas dan como resultado que entre 1561 y 1635 la población de Santiago apenas sufre modificaciones en el número de vecinos. Naturalmente, esto refleja también un estancamiento de la actividad económica y posiblemente la desaparición de los cambiadores como gremio poderoso e influyente.